Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía WIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy, como bien hemos venido realizando en todas estas emisiones, desde el pensamiento, desde las nociones, desde los conceptos, traemos unos temas muy interesantes para proponerles a nuestra radioaudiencia, y es justamente saberes ancestrales. En el programa de hoy contamos con nuestro gran invitado, Yamel Hernández Apchana. Estimado Yamel, quisiera que antes de comenzar nos dieras una presentación tuya, de dónde vienes, de cuál es tu visión y bueno, más o menos para darle a entender a nuestros radioescuchas a quién tenemos en el día de hoy. Guatamaru Hamayahia, Tanoria Tayake, Yamel Sebastián Hernández Apchana, Wouman Michael Sonuria, Taya Shia, Ekira Hasupura Tu Ayureka. Buenos días, mi nombre es Yamel Sebastián Hernández Apchana, vengo de Maicao, La Guajira, soy estudiante de medicina, estoy aquí estudiando medicina. Actualmente soy gobernador del Cabildo Indígena Universitario WIS. Pues a mí no me gusta decirlo, pero digamos, actualmente soy un joven indígena líder, ¿sí? Que está asumiendo la responsabilidad sobre las acciones que tomamos los jóvenes indígenas sobre el tema indígena en Colombia. Y realmente es muy interesante, sobre todo por el tema o los temas que queremos tratar en la emisión del día de hoy, y es justamente cómo entender desde un espacio universitario, desde lo que entendemos por universidad o universalidad del conocimiento, este espacio que bien te proponemos dialogar el día de hoy, y es la presencia y también resistencia de los mismos pueblos originarios, comunidades indígenas, por ejemplo aquí en nuestra Universidad Industrial de Santander, y bueno, sobre todo también con toda tu trayectoria y lo que claramente nos vienes a proponer el día de hoy. Antes de iniciar, o bueno, antes de generar quizás como esta pausa a nuestros radioescuchas, ¿qué pregunta desearía realizarnos antes de la pausa? Bueno, es una pregunta para mí y para todos los oyentes que están en sus casas, en sus trabajos, en la universidad, y es: ¿cuántas veces nos hemos preguntado cuál es la incidencia de los jóvenes indígenas en la construcción de país? Ya regresamos.
Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el programa de hoy, Cabildo Indígena Universitario WIS. Estimado Yamel, ¿qué podríamos decir alrededor de la pregunta anteriormente planteada? Y bueno, paso a paso, aprovechando quizás como esa finitud del tiempo que también tenemos en estos espacios, ¿qué podríamos entender como cabildo indígena y como cabildo indígena en la UIS? Bueno, el Cabildo Indígena Universitario viene siendo una asociación de jóvenes estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas de todo el país, perteneciente a una red de cabildos indígenas universitarios a nivel nacional. El Cabildo Indígena Universitario WIS nace con la intención de velar por los derechos de los jóvenes indígenas que, por provenir de unos contextos sociales, económicos, de educación diferentes, al enfrentarse al acceso de la educación universitaria, se ven vulnerados. Entonces, por eso nace el Cabildo, a través de una sentencia de la Corte Constitucional hacia unos estudiantes del pueblo Inga de Aponte Nariño, y obliga a la universidad a integrar a estos estudiantes, a integrarlos a través de una modalidad especial de admisión, pero entonces no solo la responsabilidad de integrarlos, sino la responsabilidad de permitir de que culminen sus carreras dentro de la universidad. Entonces, eso un poco de cómo se creó el Cabildo, pero también eso nos da a entender la misión de los cabildos, ¿sí? Porque dentro de estos contextos universitarios, ¿quién vela por el estudiante indígena? ¿Y quién más puede velar por un estudiante indígena que otro indígena? Porque entonces nosotros entendemos cómo son nuestros procesos. Nosotros entendemos luego cómo son nuestros procesos y cómo podemos ayudarnos entre sí, ¿sí? Entonces eso. Claramente, como bien mencionas, ha sido siempre como esa constante lucha de reconocimiento, de reivindicación, sobre todo también en espacios académicos, como lo es de un ambiente universitario, inclusive cómo entender también, y es quizás una parte de la reflexión, el escenario cosmogónico, cosmológico, de cosmovisiones, entrando en diálogo quizás con la academia, con el academicismo, con todo lo que de una u otra manera cohabitan en este mismo espacio de, como bien mencionamos, la universalidad del conocimiento en la universidad. En este orden de ideas, digamos, y volviendo hacia tu persona, digamos, ¿quién es Yamel? ¿Cómo llega quizás aquí a la UIS? Tu contexto familiar, más o menos, para entrar un poco en detalle y bueno, también aprovechando la ocasión y que este espacio también de una u otra manera entra como en esa sintonía de lo que es la reflexión, por ejemplo, dentro de la misma UIS, de los espacios, como bien mencionas, de un cabildo con misión, visión, objetivos y que de una u otra manera continúa y sigue existiendo aquí en la UIS. Pero fíjate que yo vengo de una familia de líderes, tanto como de parte de madre como de parte de padre. Mi abuelo paterno, mi abuelo Catire, él es gran parte de mi inspiración para hacer lo que hoy día hago, ¿sí? Porque desde pequeño siempre lo observé trabajar por las comunidades, trabajar por y para las comunidades. Mi abuelo hacía parte de la junta administrativa de una EPSI indígena, Casa Indígena de Maicao, y de una asociación llamada Asociación Cotirragua, encargada entonces de velar por los derechos de los pueblos indígenas de 93 comunidades guayú del resguardo de Alta y Media Guajira, de velar por sus derechos y también de velar de que estas comunidades puedan estar bien, entregándoles recursos. Entonces ahí es donde entran las unidades productivas, la entrega de unidades productivas, de animales, entrega de agua y también de servicios de salud. Entonces yo crecí dentro de todo este contexto y a medida que iba creciendo se me permitió acompañar a mi abuelo a todas las comunidades, a todo su trabajo, a observarlo.
Y sobre todo, viajaba mucho con mi abuelo. Nosotros los guayos tenemos algo, y es que los velorios son importantes para nosotros. Nosotros tenemos 2 velorios. Entonces yo acompañaba mucho a mi abuelo a un velorio, al segundo velorio. Entonces siempre estaba con mi abuelo. Y gran parte de mi personalidad, gran parte de lo que soy hoy es debido a esas experiencias. Luego yo crecí por fuera de mi territorio, de mi comunidad, debido a que para mi abuelo era importante poder estar relacionado con la academia. Entonces era importante que nosotros estudiáramos. Nosotros somos 4 hermanos. Entonces nos mandaron para Maicao. Crecimos en Maicao. Al terminar el colegio nos enfrentamos con ¿ahora qué vamos a estudiar? Yo dentro de mí siempre tuve un deseo, ¿sí? Y es ¿de qué manera puedo yo tener incidencia positiva sobre las demás personas y sobre las comunidades y sobre todo sobre mi etnia? Entonces yo decía, Dios, entonces, ¿qué carrera puedo escoger? En primera instancia, yo pensaba en medicina, pero lo veía algo como muy lejano. Entonces yo decía, ok, si no es medicina, entonces que sea ciencia política. Entonces mi primera opción medicina, mi segunda opción ciencia política. Y por cuestiones de la vida, cuando yo me presento a la Universidad Nacional, como primera opción medicina, no paso. Paso a ciencia política. Yo realizo mi primer semestre, que sí me gustó, pero entonces se mete pandemia. Cuando se mete pandemia, comienza todo esto de la virtualidad, tenemos ciertas dificultades para poder acceder o seguir aprendiendo dentro de esta virtualidad, porque pues la conexión a internet dentro de donde yo vivía pues no era tan buena. Entonces yo decido parar. Cuando decido parar la carrera, yo me cuestiono y si esta es una oportunidad realmente de ingresar a la primera opción, que sería medicina. Y yo lo tomé como una oportunidad, conversé con mi abuelo, porque mi abuelo es el que nos apoya financieramente. Entonces conversé con mi abuelo y me dijo, hagamos un trato. Si tú pasas a medicina, te quedas en medicina. Pero si no, entonces te devuelves a ciencia política y terminas la carrera. Entonces, nada, intenté en varias universidades. Intenté en la Universidad del Tolima, en la Universidad del Valle, en la Javeriana, intenté acá, en la del Magdalena, en todas pasé, pero la UIS tenía algo, o sea, la UIS siendo de las mejores del país y el componente que tiene tan fuerte de salud pública fue lo que me llamó la atención y me hizo decantarme por esta universidad y pues por eso hoy estoy acá. Y de cierta manera el estar acá en la UIS me ha permitido desarrollarme, sobre todo en ese aspecto de líder indígena, ¿sí? Porque, digamos, cuando yo estudiaba ciencia política o en el colegio, sí asumía estos tipos de roles, pero no de una manera de que me apropiara tanto de ellos. Entonces, cuando yo llego acá, ya yo conocía el Cabildo antes de llegar porque por YouTube yo había visto que ellos realizaban actividades y yo decía, wow, o sea, genial, porque... O sea, no se avergüenzan de ser indígenas. Y uno como joven, uno se afronta mucho esa realidad de que hay mucha vergüenza de lo que somos, ¿sí? Hay muchos cuestionamientos que se hacen cuando tú decides autorreconocerte, cuando tú decides hablar tu lengua, cuando tú decides vivir de la manera en la que te han enseñado tus abuelos. Entonces yo decía, wow, o sea, genial. O sea, esta gente es espectacular porque... no sienten vergüenza de ello y al contrario, cada día y cada evento van construyendo más su identidad. Entonces yo llego ya como con esa noción de que aquí hay un cabildo y me comunico, o sea, yo agarro el número telefónico de para entonces la profesora Mariela Pujimuy y yo le escribo, no, hola, yo soy de la etnia Guayú, yo estoy interesado en ser parte del cabildo, yo voy a ingresar a la universidad este periodo. Entonces ella me programa una reunión virtual, yo estaba en Maicao para ese entonces, me programa una reunión virtual, yo le explico, y me dice, no, apenas estés acá, por favor ve a mi casa, hablemos, almorcemos, y ahí todo comienza. Y cuando me integro al cabildo, junto con comenzando la universidad, creo que
fue un punto clave, porque entonces yo comenzaba la universidad y en medicina nosotros comenzamos con un componente fuerte de ciencias básicas, pero también de salud pública. Entonces ya yo sabía, entonces junto con la universidad, o había aprendido en la universidad a cómo hacer una cartografía social. Había aprendido entonces que los humanos somos un conjunto de interacciones no solo biológicas y fisiológicas, sino también psicológicas. Había entendido que entonces la persona debe concebirse desde esos aspectos. Entonces, para buscar un bienestar, para buscar salud. Entonces eso me permitió a mí también relacionarlo hacia el cabildo y poder hacer parte de actividades, sobre todo o enfocadas, dentro de lo que se conoce como salud pública. Claramente, y bueno, llevaba mucho como también la imaginación a cada aspecto que mencionabas, y claro, siempre fue como un escenario tras otro, y que de una u otra manera se te iba inclinando y dando las cosas, desde tus mismos propósitos, tus mismos deseos, ciencias políticas o medicina, y bueno, la UIS y Bucaramanga y Santander me imagino que tienen algo que de una u otra manera atrae, como bien mencionas. Y justamente con el tema, ya digamos un poco pasando justamente de este contexto que nos das en tu caso particular, cómo es ese trasegar inclusive vital de venir desde lejos, todo lo que es conocer inclusive los distintos escenarios del país, de la ciudad, y finalmente llegar aquí a la UIS justamente y también entrar en contacto con el mismo cabildo. El cabildo indígena, en ese orden de ideas, ¿qué actividades han realizado? ¿Qué actividades suelen realizar entre ustedes? ¿Es difícil? ¿Nos podrías inclusive aclarar que hayan, digamos, indígenas dentro de la UIS, pero que no sean miembros del cabildo, o por lo general siempre tienen como ese sentido de identidad que tú mencionas, de no avergonzarse, o bueno, cómo entender esto? Porque es un tema interesante también, sobre todo lo de la identidad que mencionas. Bueno, o sea, yo categorizo las actividades del cabildo de dos maneras: las actividades institucionales que hacemos dentro de los espacios universitarios y las actividades extra, que son por fuera de la universidad y que son por y para poblaciones que no tienen que ver con la universidad, o sea, que no están relacionadas con la universidad. Entonces, dentro de las actividades que hacemos en los espacios universitarios son las festividades. Yo creo que las actividades más importantes son las festividades porque permiten la pervivencia de ese sentir, de ese sentipensar. Entonces, realicemos el Atumpuncha, el Inti Raymi, el Pipi Ponchri, que son actividades del pueblo Inca y del pueblo Misak, en donde se tiene un propósito espiritual, ¿sí? Entonces eso nos permite, lo que te decía, poder que eso no se pierda, que esos sentimientos, que ese conocimiento, que ese amor, porque eso es amor por tu cultura, por tu identidad, siga en los estudiantes indígenas de la universidad, pero que también las poblaciones externas, entonces los demás estudiantes, los administrativos, los profesores, se enteren y también tengan, o que les llame la atención de tal manera de que les permita también agarrarle amor, ¿sí? Porque a pesar de que no son indígenas, todos compartimos algo, y es que somos colombianos. Luego están las actividades que son por fuera de la universidad, que ya hemos colaborado como con otras instituciones, pero también a título del cabildo. Entonces, ¿qué otras instituciones? Hemos estado con el DANE, con el ICBF, entonces con otras instituciones. Y fíjate que a mí me gusta mucho hablar a través de las anécdotas y de la importancia de todos estos espacios, porque fíjate que una vez nos invitaron al DANE. Y un funcionario del DANE nos pregunta: oye, es que qué chévere que haya un cabildo indígena universitario acá, es que nosotros no sabíamos que habían indígenas en Bucaramanga. Algo que a mí se me hace raro, porque fíjate que aquí hay un cabildo inga del norte asentado desde hace más de 45 años. Entonces es donde son esos espacios
que no solamente sirven para reflexión externa de la población en general, sino para reflexionar uno mismo, porque es ahí donde yo me dije y mis compañeros en general nos dijimos como, o sea, que hay un trabajo importante por hacer, porque no estamos siendo visibilizados, entonces tenemos que trabajar en la visibilización. Luego, de lo personal, a nosotros nos llegan, por ejemplo, por medio de Secretaría de Salud, nos llegan reportes pues hay una comunidad indígena, una etnia indígena localizada en tal parte de la ciudad o del área metropolitana. Nosotros necesitamos el acompañamiento del cabildo, ¿sí? Entonces, de esa manera nos hemos topado entonces con etnias como la Yutpa, ¿sí? Como la Yutpa, como la etnia Emberadovidá, en Piedecuesta, con la etnia Inga del norte. Entonces, eso nos permite a nosotros poder realizar campañas en pro de ayudarlos, pero también entonces reconocer las problemáticas por las cuales están acá presentes en la ciudad. Porque yo te voy a decir una cosa, uno no sale de su territorio porque quiere, no. Fíjate, yo salgo de mi territorio, por ejemplo, porque tengo la necesidad y quiero formarme para poder devolverme a mi territorio y trabajar en él, trabajar por las personas. Pero si fuese por mí, yo quisiera estar en mi ranchería, acostado sobre mi chinchorro, bajo mi kiosco, escuchando el sonido de la brisa y el sonido del tren pasar. Eso es lo que yo más anhelo, ¿sí? Entonces, bajo ese mismo precepto, uno no sale de su comunidad porque quiera. Siempre hay un contexto, y entonces dentro del contexto que se ha vivido, dentro de estas etnias que han venido al área metropolitana, todas siguen un patrón, y es un patrón de problemas de orden público dentro de su comunidad, y también por cuestiones de desplazamiento forzado, ¿sí? Desplazamiento forzado por grupos armados al margen de la ley. Entonces, eso es lo que los obliga a desplazarse, incluso de departamentos que uno no llega a pensar, como del Pacífico colombiano, por ejemplo, del Chocó, llegan a Santander, ¿sí? Entonces, esos ejercicios es lo que nos permite a nosotros también reconocer esas problemáticas y ser más conscientes del trabajo que hay que hacer. Inclusive, y aprovechando ya esto último justamente que nos queda de tiempo, ¿cuál desearías que fuera como lo que queda por decir o el mensaje final a nuestros radioescuchas, aprovechando todo lo que nos has estado mencionando? Y que eso último me parece fundamental, y es claro, uno no sale del lugar de origen porque se desee. Me parece una noción muy importante que inclusive vale la pena acotar. Bueno, dentro de la red de cabildos indígenas universitarios nosotros tenemos un eslogan y es aprender muy bien lo propio y críticamente lo occidental. Entonces, para los jóvenes indígenas que nos están escuchando, enorgullecernos y apropiarnos tanto de nuestros conocimientos que cuando lleguemos a espacios no indígenas, ¿sí?, tengamos una postura y que todo eso que sea occidental lo manejemos de manera crítica, de tal manera que podamos integrar los conocimientos, ¿sí? En La Guajira, nuestras abuelas nos dicen algo desde que somos pequeños. Y ellas nos dicen, el día que yo sepa que tú te avergüenzas de que eres guayú, ese día yo sabré que te avergüenzas de mí. Y yo creo que es una frase muy poderosa. Tajante. Yo creo que es una frase muy poderosa porque entonces nos enseña que nuestra cultura, nuestra etnia, nuestra identidad viene desde la sangre, viene desde la raíz, viene construyéndose desde mucho tiempo. Y eso es algo que nada ni nadie nos podrá quitar. Luego, cuando nos autorreconocemos, porque eso es importante, el autorreconocimiento, mirarte al espejo y decir, yo soy guayú, me siento guayú, pienso como guayú y sueño como guayú. Entonces, es importante el autorreconocimiento. Partiendo de eso, es que entonces nosotros podemos empezar a trabajar no por uno mismo, sino por los demás. Que creo que en base es como lo más importante, ¿sí? Devolverle al mundo todo lo bueno que nos ha dado.
Es verdad, y ya finalmente queremos agradecerte, estimado Yamel, por estos aportes que nos das en esta emisión de hoy, justamente hacer y caer en cuenta la reflexión y la crítica hacia lo propio, la identidad, la crítica a lo occidental, cómo enorgullecerse inclusive desde los mismos que de una u otra manera nos estarán escuchando, sentirse orgulloso de su sangre propiamente. Y bueno, aprovechando ya lo que, digamos, será para una próxima emisión, la cosmovisión, cosmogonía y toda la visión propia guayú que también nos vas a compartir. Mil y mil gracias por aceptar esta invitación, estimado Yamel. No, gracias a ustedes. Onushitaya Anayawatse. Amables oyentes, gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.